Esta clase pertenece a la Cátedra de Infectología de la Universidad Católica de Cuyo. Mi nombre es Joana Fernández y vamos a continuar con las infecciones del sistema nervioso central. En este caso vamos a hablar de las meningoencefalitis virales y especialmente por su morbimortalidad de la encefalitis herpética. El término meningoencefalitis es el que usamos habitualmente en la clínica y lo utilizamos para describir a un paciente que ingresa con meningitis pero que tiene alteraciones del estado mental, o para un paciente en el que predomina la encefalitis pero que tiene compromiso meningio que lo evidenciamos por la rigidez de nuca y los signos meningios. El manejo inicial de esta patología está orientada a la meningitis bacteriana aguda y la encefalitis por herpes, ya que son las dos infecciones del sistema nervioso central potencialmente mortales. Distinguir la meningitis viral de otras causas de meningitis y en particular de la meningitis bacteriana únicamente por la clínica es difícil, así que el líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar que le vamos a hacer al paciente, va a ser esencial para poder distinguir estas dos entidades y definir el tratamiento. Entonces, como hablamos de poder distinguir estas dos entidades que tienen pronóstico y tratamiento distinto, nosotros nos tenemos que guiar inicialmente por la clínica. Si el paciente tiene fiebre, cefalea y rigidez de nuca, sin alteración del estado mental, probablemente sea solo meningitis, haya compromiso de las meninges. Pero si el paciente se presenta con fiebre y alteraciones de la conducta, deterioro del estado de conciencia, convulsiones o signos de foco, específicamente puede ser una encefalitis. Aunque sabemos que todos estos síntomas pueden coexistir tanto en la meningitis bacteriana como en las encefalitis. Como dijimos anteriormente, que cuando la causa es viral, la distinción entre meningitis y encefalitis es fundamental, ya que van a modificar la conducta terapéutica y el pronóstico. Las meningitis habitualmente son benignas, no dejan secuelas, se autolimitan y no requieren tratamiento más que el tratamiento de sostén. En cambio, las encefalitis ponen en riesgo la vida, pueden dejar secuelas y requieren tratamiento con aciclovir cuando son causadas por herpes. En este cuadro les dejo un resumen con los agentes causales de las meningoencefalitis virales, las muestras que deben tomarse, porque no siempre es solo líquido cefalorraquídeo, sino que en muchos se toma muestra de plasma para hacer serología. Vamos a pasar a hablar de encefalitis. Esta es una inflamación del tejido cerebral asociado a signos clínicos o analíticos de disfunción cerebral. La incidencia de casos de encefalitis herpética a nivel mundial es de 2 a 4 cada 1 millón de personas. En los casos que la causa puede identificarse, el herpes simple constituye el 50% de los casos. Esta es la infección vírica más severa y destructiva que afecta el cerebro, y los antivirales en etapas tempranas han logrado mejorar el pronóstico. Por eso les hablamos de este tema para que lo conozcan y sepan que la intervención médica correcta puede modificar el pronóstico de estos pacientes. Con respecto a la epidemiología, como dijimos, el herpes es la mitad de los casos de causas identificables de encefalitis. La incidencia es 2 a 4 cada 1 millón de habitantes. Tanto el herpes tipo 1 como el herpes tipo 2 pueden provocar las encefalitis. El herpes tipo 1 predomina en el 90% de niños mayores y adultos. Tenemos que saber que la seropositividad del herpes tipo 1 a nivel mundial es del 60 al 90%, o sea que el 60 al 90% de la población hemos estado en contacto alguna vez con este herpes. El herpes tipo 2 predomina en las encefalitis neonatales, ya que el herpes tipo 2 es el que produce el herpes genital, ¿sí? Y por el paso del bebé en el canal de parto o por vía ascendente puede llegar el virus al sistema nervioso central del neonato. La distribución de esta encefalitis es bimodal entre los 5 y los 30 años
y luego predominan los mayores de 50 años. Y la distribución entre ambos sexos es igual. Con respecto a la fisiopatogenia, se desconoce el mecanismo exacto por el cual el herpes accede al sistema nervioso central. Se cree que pueden haber, hay tres teorías en realidad: transporte retrógrado desde el nervio trigeminal hacia el lóbulo temporal, transporte retrógrado desde el nervio olfatorio hacia el lóbulo frontal o por vía hematógena. Y con respecto a las teorías de aparición de la encefalitis, se cree que puede ser en la primoinfección herpética y también en reactivaciones de virus latentes en el ganglio trigeminal, o que hay reactivaciones de virus que quedó latente en el parénquima cerebral. Estas podrían ser algunas de las hipótesis. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en la encefalitis herpética la clínica también es aguda, como hablamos en la meningitis bacteriana. Los dos síntomas más frecuentes y que predominan son la fiebre y la afección del nivel de conciencia, que esto puede ir desde leve somnolencia a estupor y coma. Estos pueden estar acompañados de cefalea, rigidez de nuca y signos meningios. Si esta rigidez de nuca y signos meningios están presentes, tenemos que hablar de meningoencefalitis. También pueden haber alteraciones conductuales. Tenemos que interrogar no solo al paciente, sino a los familiares. Muchas veces el paciente no se encuentra en condiciones neurológicas, entonces tenemos que interrogar al familiar sobre esto, ¿sí? Si el paciente tiene signo de foco, si se presenta con una afasia, con convulsiones, alucinaciones, que estas pueden ser olfatorias también, hay que interrogar todo esto, y puede haber hiperreflexia. El diagnóstico empieza siempre por la sospecha clínica, pero esta sospecha clínica nos tiene que llevar inmediatamente a realizar una punción lumbar. En las encefalitis el líquido cefalorraquídeo casi siempre está alterado, el 97% de los pacientes tienen el líquido cefalorraquídeo alterado. Un pequeñísimo porcentaje puede estar normal, esto puede ser en pacientes inmunocomprometidos o en fases muy precoces de la enfermedad. Vamos a encontrar pleocitosis con predominio linfocítico, o sea, aumento de las células, de la celularidad del líquido, que va a predominar los linfocitos. Va a haber aumento de las proteínas y la glucosa habitualmente va a estar normal. La PCR para el virus herpes simple en el líquido cefalorraquídeo es el gold estándar, tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 94%. Si esta es negativa al inicio, pero la sospecha clínica se mantiene, se puede repetir la punción lumbar y la PCR a las 72 horas. ¿Sí? A pesar del tratamiento antiviral, sigue positiva aproximadamente hasta el 7º día, a diferencia de la meningitis bacteriana, que hablábamos que la administración de antibióticos disminuye el rédito diagnóstico tanto de la tinción de Gram como del cultivo. También se pueden solicitar en el líquido cefalorraquídeo algunas otras pruebas para descartar otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo la PCR para virus varicela zoster, el cultivo bacteriológico, podemos pedir BRL, tinta china si se sospecha streptococosis, PCR para otros virus como enterovirus, virus Epstein-Barr, citomegalovirus. Con respecto a las neuroimágenes, la resonancia magnética es el gold estándar para diagnosticar encefalitis. Tiene alteraciones en las etapas tempranas, 24 a 48 horas. Las lesiones primordialmente están ubicadas en el lóbulo temporal, órbitos frontales y corteza insular. Se ven hiperintensas en T2 y flight. El compromiso bilateral no es tan frecuente como se pensaba, en algunos reportes solamente en el 23%. La TAC, que es lo que mayormente está disponible, tiene poca sensibilidad en etapas tempranas, es normal en el 50 al 69% en etapas precoces. Sirve para descartar diagnósticos alternativos como el sangrado, tumor o isquemia cerebral, y para poder llevar a cabo la punción lumbar si encontramos las indicaciones específicas. Recién vamos a ver las alteraciones en la tomografía después del 4º día. Se van a ver como áreas hipodensas en los lóbulos temporales asociados a edema. Y algo más que podría sumar al diagnóstico es el electroencefalograma,
en las que se van a ver alteraciones como espigas, ondas lentas, con descargas epileptiformes, lateralizadas y periódicas en la región frontotemporal. Para nosotros, como cátedra de infectología, nos es muy importante que ustedes sepan reconocer clínicamente una encefalitis herpética y saber que la instauración precoz del tratamiento disminuye la mortalidad de un 70% a un 5 a 15%. El tratamiento de elección en la encefalitis herpética es de aciclovir, 10 miligramos kilo cada 8 horas. La duración del tratamiento va a ser variable entre 14 a 21 días y es discutido la PCR previa negativa antes de suspender el tratamiento. Inicialmente, como lo hemos repetido en otras partes de la charla, vamos a tener dudas en la etiología de estas infecciones del sistema nervioso central y probablemente tengamos que iniciar también antibióticos para meningitis bacteriana, como lo vimos en el módulo anterior, y aciclovir para la encefalitis herpética, y luego con los resultados que vamos a ir teniendo del líquido cefalorraquídeo poder suspender en el caso de constatarse la etiología viral, suspender el antibiótico y dejar solo el aciclovir. El herpes deja secuelas, déficits neuropsiquiátricos frecuentes en el 60 al 89% de los casos, y los factores pronósticos negativos es el bajo nivel de conciencia en la presentación del cuadro, un Glasgow menor a 6, que el paciente tenga más de 30 años y que haya retraso en la administración del aciclovir.